Les damos la bienvenida a Laberinto Político, un podcast de análisis de la coyuntura de Guatemala y la región. Mi nombre es Linda García y me acompañan. Gary Estrada. Y Juan Pablo Muñoz. Como siempre tendremos dos secciones. En la primera compartiremos un resumen de las noticias de la última quincena, que es la segunda quincena de abril 2026. Y en la segunda vamos a profundizar en algunas notas. Desde ya les invitamos a compartir este episodio con la amistad de su preferencia. Empezamos. Líderes indígenas en prisión preventiva y lawfare. Luis Pacheco y Héctor Chaclán cumplieron un año en prisión preventiva y la Sala Tercera prorrogó su detención hasta el 23 de septiembre de 2026, pese a que siguen sin juicio y con un expediente marcado por excusas, recusaciones y falta de juez que resuelva el fondo. El argumento formal de asegurar presencia en el proceso resulta desproporcionado frente a la circular de la Corte Suprema de Justicia que llama a privilegiar medidas alternativas, y la línea de lawfare aparece en la combinación de Fundación contra el Terrorismo, FESI, recusaciones sucesivas y Freddy Orellana prolongando efectos procesales, aunque luego se excuse. El impacto político es grave. Se castiga a autoridades indígenas que defendieron la democracia en 2023 y se envía el mensaje de que la prisión preventiva puede usarse como pena anticipada contra la organización comunitaria. Nueva Corte de Constitucionalidad, Fundación contra el Terrorismo y elección de fiscal general. La nueva Corte de Constitucionalidad debutó con una resolución provisional que aceptó un amparo de Raúl Falla, de la Fundación contra el Terrorismo. Anuló la primera nómina para fiscal general y ordenó rehacer la votación limitando el valor de la experiencia judicial. Al hacer una lectura democrática de la resolución, esta es nefasta, porque no solo reordena la competencia de la comisión de postulación, sino que reduce artificialmente perfiles con carrera jurisdiccional y habilita una segunda lista donde el margen de Arévalo queda comprimido entre perfiles cuestionados y una o dos opciones apenas defendibles. El impacto es que la elección de MP queda capturada por una disputa de poder. Arévalo formalmente elige, pero si se descuida, la judicialización puede terminar definiendo qué lista recibe, qué perfiles sobreviven y hasta si realmente le permiten nombrar a una fiscal o a un fiscal general no funcional a la restauración de la impunidad. Hackeos en el RENAP y la Ley de Ciberseguridad. La ola de hackeos alcanzó instituciones como el Ministerio de Trabajo, la USAC, la Universidad Rafael Andívar, la DIGECAM en el Ministerio de Defensa y generó alertas sobre la SAT y el RENAP, aunque estas dos últimas negaron extracción masiva de datos. El caso exhibe una vulnerabilidad estructural del Estado digital guatemalteco. El problema no es solo técnico. Guatemala discute una ley de ciberseguridad desde una lógica predominantemente penal y securitaria, mientras persisten vacíos sobre la protección de datos personales e infraestructura crítica, obligaciones estatales y garantías frente al uso abusivo de la vigilancia. El impacto es claro: sin protección de datos, transparencia y control ciudadano, la ciberseguridad puede convertirse menos en defensa de derechos y más en una nueva arquitectura de control estatal y sobre todo de persecución selectiva. Ministerio de Cultura. Nuevas autoridades y cierre de ciclo gubernamental. Luis Méndez Salinas asumió como ministro de Cultura el 7 de abril, luego de la salida de Ligui Gracioso. Y el ministerio juramentó a Rosina Casali en Patrimonio Cultural y Natural y a Ricardo Alvarado en Deporte y Recreación. El reto no es menor. La cartera llega golpeada por críticas sobre ejecución presupuestaria, gestión patrimonial, el convenio vinculado a la USAC y dudas sobre la eficacia institucional en un ministerio que suele ser tratado como decorativo. El impacto a año y medio de cerrar gobierno es que Cultura debe demostrar que no administra vitrinas, sino derechos culturales, patrimonio, memoria, deporte comunitario y acceso territorial deben dejar de ser discursos para convertirse en una política pública medible. Fractura semillas raíces.
La fractura entre semilla y raíces ya no es solo táctica. Tras la cancelación de semilla y la reorganización de una parte del bloque alrededor de raíces, la disputa interna se convirtió en un problema de identidad, legitimidad y condición política del progresismo institucional. Que diputados de Semilla amplifiquen ataques personales de la hija de Sandra Torres contra Raíces no solo refleja una fractura política, sino un quiebre ético dentro de lo que fue un partido socialdemócrata. El impacto es corrosivo. Cuando una fuerza que prometió renovar la política sustituye debate programático por guerra digital, deja huérfana a parte de su base social y le regala al bloque conservador el relato de que todo proyecto progresista termina administrando las mismas prácticas que decía combatir. En Guatemala, el 1 de mayo reunió demandas por salarios, salud, educación, derechos laborales, regularización docente, acceso a tierra, reconocimiento de trabajos de cuidados y cumplimiento del acuerdo agrario. La tensión de fondo es que el movimiento social necesita reconstruir una base más comprometida entre campo y ciudad. Las luchas campesinas por tierra y vida digna no pueden quedar separadas de la precariedad urbana, el empleo informal, el costo de vida y la crisis de cuidados. Internacionalmente, el 1 de mayo estuvo atravesado por defensa de derechos laborales, rechazo a políticas antimigrantes, oposición a la ultraderecha y exigencia de una justicia fiscal, solidaridad con Palestina y consignas contra la concentración obscena de la riqueza. Las y los trabajadores siguen luchando. Llegamos a esta segunda parte del programa justamente para poder analizar algunas de las notas o opinión pública más relevante de la última quincena. Y vamos a empezar comentando sobre una nota de no ficción que fue publicada el pasado lunes 27 de abril y bueno, generó una ola de opiniones, una ola de divisiones también y de posturas. Básicamente, o en un resumen de una nota bastante larga, lo que citaba no ficción es una falta de estrategia por parte de la Asociación de Estudiantes Universitarios, entre otros actores, ¿verdad? Menciona también al comité de huelga y bueno, hace una crítica también al miedo, a la criminalización, a la persecución que viven algunos estudiantes y según esta nota, pues les paraliza. Em, Esta nota fue muy criticada justamente porque es posible que no haya incluido todas las partes de una visión, ¿verdad? Que es el movimiento estudiantil que va mucho más allá de AEU, sino que se divide en otros colectivos y en otros grupos. Y esto pues básicamente nos habla de una fragmentación pues de la movilización estudiantil en general. De fondo, por supuesto, tenemos que hablar del fraude de Mazariegos, que por cierto en la nota estaba entrecomillado, eso pues me dio en qué pensar. ¿Qué, cuál es esta articulación o si podemos conversar hoy sobre este movimiento estudiantil más fragmentado que nunca? Y creo que lo más difícil de ver en redes sociales es que gira muy poco en torno a lo que hizo Mazariegos con la universidad y más en ver quién hizo qué en esto que básicamente se da por perdido, que es la gobernanza de la USAC. Yo considero que hay como varios elementos, ¿no? El primero es la histórica división del movimiento estudiantil reciente. Digamos, los últimos 20 años han estado marcados por una fuerte división del movimiento estudiantil. Creo que también hay una confusión sustancial y una lectura pues un poco sencilla del movimiento estudiantil por parte de la nota, pero más que todo es comprender todas las fuerzas que hay alrededor. Una universidad de San Carlos sin un movimiento estudiantil fuerte, muy bien representado, es claramente una universidad que está en riesgo, ¿verdad? Es una universidad que está a la merced de lo que ya pasó, un fraude en la elección de rector. Y esto sea, no es uno, sino dos fraudes consecutivos. Esto es altamente preocupante. Y esto también se da en un marco donde el movimiento estudiantil teme
porque ha pasado justamente la criminalización y la represión constante por parte de las autoridades del Ministerio Público. Y aquí no hay que escapar esta simbiosis que tiene tanto el movimiento, la gobernanza universitaria como con el poder público y especialmente con el poder penal. Y sobre eso, a mí me gustaría como empezar a dejar las bases a discutir, que podríamos generar un elemento más profundo, ¿no? Bueno, quisiera iniciar retomando algunos de los temas que han mencionado, ¿verdad? El movimiento estudiantil al día de hoy no es lo mismo que hace 20, 25 años, ni tampoco que en los años 80, ¿verdad? Sin comprender esa dinámica actual, esa fisonomía, quiénes son los actores, cómo interactúan, cuáles son sus agendas, sus reivindicaciones, etcétera, puede pasar lo que en la nota que, por ejemplo, sostiene que el comité de huelga todavía es una derivación de la AEU. Los comités de huelgas ahora ya no son parte del movimiento estudiantil, prácticamente en ninguna unidad académica, todos han sido instrumentalizados y forman parte de la cooptación de las instituciones democráticas para la gobernanza de gente como Walter Mazariegos, les dan parqueos, les dejan hacer negocios con litros, drogas y otras cosas adentro del campus, a cambio de precisamente oponerse a la organización estudiantil. ¿Verdad? Entonces, ese es el primer tema. El otro es que las asociaciones ya no son el eje básicamente del movimiento estudiantil, o son más los colectivos conformados por estudiantes de varias unidades académicas e incluso con apoyos afuera desde la sociedad civil que hacen incluso ciberactivismo también, pero ya no está el típico caso. Esto es, por ejemplo, como en derecho, donde sabemos que no existe asociación desde hace más de 20 años y lo único que hay es comité de huelga o en otras unidades académicas grandes, ¿verdad? En donde son básicamente estas nuevas formas de hacer la política estudiantil. Y el otro tema es recordar también el rol determinante de la contrainsurgencia en la Universidad de San Carlos y cómo golpeó de manera tan decisiva al movimiento estudiantil, a manera que después de las asociaciones históricas de AEU, etcétera, ya a finales de los 90 era gente como Gilligan, ahora ligado al unionismo, otras gentes directamente del crimen organizado, los que manejan los lugares donde se bebe cerveza fuera de la universidad, la venta de drogas, etcétera, que tiene que ver ya con estos temas. Luego me parece en la nota en cuestión que hay otro error fundamental y es que se piensa o se hace entender que el comité de huelga de manera alejada a la estrategia del fraude 2.0 de Walter Mazariegos toma y con esto desmoviliza al estudiantado, cuando esto era previsible desde que supimos que el 8 de abril se iba a dar en la antigua Guatemala, es decir, miércoles de Pascua, por ponerle un nombre según los calendarios religiosos. Esto sabíamos que iba a ser, por lo tanto, mediado por la Semana Santa, antes de eso por el feriado de la huelga de Dolores y todavía antes por las declaratorias. O sea, todo esto fue debidamente estudiado y los que tomaron la universidad eran parte de esa estrategia, ¿verdad? De inmovilización. No es al revés como ahí se plantea. Y lo último, decir que muchos de estos estudiantes AEU, con todas las debilidades que tiene el movimiento estudiantil, sí estuvieron presentes en la lucha ante el fraude, sí se opusieron, sí tuvieron una voz de alerta e incluso sí tuvieron incidencia en las elecciones. Recordemos que los estudiantes ganaron en todos los cuerpos electorales en donde hubo participación honesta, ¿verdad? Salvo, ya sabemos, en Derecho y en Humanidades, pero esas dos facultades prácticamente ya no se cuentan porque están absolutamente corrompidas. Sí, retomando el tema de la nota, yo quisiera solamente agregar dos cosas claves. Uno, ya lo decía Juan Pablo, una confusión de los actores, de quién es quién en esta narración, ¿verdad? Y creo que incluso pierde el hilo entre el inicio y el final. Y la segunda es que a mí regularmente me choca un poco las calificaciones. Por ejemplo, en algún momento dice poco menos que un fantasma, como estas analogías que para mí no caben tanto dentro del periodismo, por supuesto, es una opinión muy personal, pero más allá superada la nota, el tema de la crisis de liderazgo o la disputa del liderazgo dentro del movimiento estudiantil, creo que sí, la fragmentación es bastante, los grupos son bastantes grupos pequeños, digamos,
Y por una parte es señal de que algo vive, ¿verdad? Por lo menos para mí es señal de que algo vive y de que algo existe, de que hay cuestiones que se están formando, porque además en la discusión pública se mezcla con el tema de la formación de nuevos partidos, ¿verdad? Somos Dignidad, Dignidad, Raíces, como que ahí hay un tema también de fondo que son pues los mismos colectivos o las mismas personas coincidiendo en diversos espacios. Yo estoy completamente de acuerdo con la pluralidad, estoy de acuerdo con que no podemos estar siempre de acuerdo en todo, pero lo que creo es que también no tenemos que perder el norte y dos, no podemos caer tampoco en cuestiones calificativas o incluso, como hemos visto en las redes sociales, transfóbicas, ¿verdad? U homofóbicas, que yo creo que ahí es donde perdemos también completamente hacia dónde vamos y quién y contra quién estamos, ¿verdad? Para hablar también las cosas claras. Quisiera agregar algo más a esta discusión y es que con algo que sí estoy de acuerdo es con el tema de que esto tampoco para mí es casualidad, ¿verdad? Yo creo que se pensó muy bien desde las personas afines a mazariegos y mazariegos cuál iba a ser la estrategia, no solo para hacer el fraude nuevamente, sino que para crear este divisionismo y parte de eso, con lo que sí estoy de acuerdo que menciona la nota, es el hecho de haber mantenido las clases virtuales, porque esto desarticula pues cualquier diálogo que podamos tener, incluso lo que pasó en redes sociales, creo que haría falta una gran asamblea donde pudiéramos vernos las caras y tal vez tendríamos más cosas en común que lo que nos animamos a decir en redes sociales. Em, este espacio físico que quiero nada más ver la luz al final del túnel para variar, creo que es el que nos hace falta, ¿verdad? Poder encontrarnos, poder hablar, poder conversar las diferencias, mucho más de lo que nos permite un tuit. Pero también quiero escucharlos a ustedes. Creo que mencionan tres temas importantes. El primero para mí es que la pluralidad en el movimiento estudiantil es la naturaleza del movimiento estudiantil. No solo por la diversidad de unidades académicas, sino hay que tener una lectura global. Cómo se organiza el movimiento estudiantil a nivel internacional es precisamente así. Son estudiantes muy diversos con intereses muy diversos. Eso siempre ha sido dentro de la lógica universitaria como el eje. Pero ¿qué es lo que lo cambia drásticamente? Es la legitimidad de representación. Veamos cómo está conformada la universidad. La Asociación de Estudiantes Universitarios está conformada por un grupo de electores que son las mismas asociaciones, ¿verdad? Y eso cambia radicalmente la representación, porque una es la representación universitaria y otra la representación de cada unidad académica. Y esto son intereses donde hay una representación legítima y democrática de entregar una dirigencia de unidad académica. Pero esas lógicas ya no existen, especialmente en esta dinámica como punto dos, ¿verdad? Las grandes dirigencias, el gran líder, digamos, que se tenía en los 70, en los 80, ya no es así, ¿verdad? Y no va a poder ser así. A mi parecer nunca más, porque la pluralidad de acciones y la posibilidad de tener voz se ha magnificado. Y como punto tres, creo yo que vale la pena retomar las nuevas formas de organización. Linda dice la luz al final del túnel. Creo que la luz al final del túnel es reconocer esta eh, explosión que hay de participación y de interés legítimo que puede llegar a haber de parte de los estudiantes de querer participar, pero sobre todo de no querer unificar en la voz del estudiantado a partir de una asociación, porque ya no va a ser posible. Especialmente porque los colectivos, como mencionaba Juan Pablo, tienen muchísima fuerza y el norte hacia dónde debe irse. Generalmente la universidad pública ha tenido como fin esencial en la participación activa en la política pública nacional. Y algo que ha atomizado el movimiento estudiantil es que ni siquiera está con la capacidad de llegar a la discusión nacional, porque hay una discusión interna tan grande donde la sociedad guatemalteca le ha dado un poco la espalda hacia la organización de la única universidad pública. Y ese es un factor súper importante. Se le exige a la universidad y al estudiantado y a quienes hemos sido egresados de la misma que tengamos esa dinámica de participación activa para la sociedad guatemalteca. Sin embargo, la sociedad guatemalteca no está viendo ahorita las necesidades que tiene la universidad y ha permitido un segundo fraude en el caso de Mazariegos. Sí, yo solo quisiera hacer dos comentarios para
esta segunda ronda. La primera es que esa fragmentación, esa debilidad del movimiento estudiantil es propia del movimiento social en general, ¿verdad? Lo vemos en el movimiento campesino, ya mencionaba Linda también a los partidos políticos, ya mencionábamos, podemos hablar de todas las expresiones, ¿verdad? Que existen, inclusive la del la de los propios gremios, ¿verdad? Y me imagino que el gremio de periodistas tampoco ha de ser exento de estas, digamos, polémicas, divisiones, etcétera. Entonces no es una característica solo del movimiento estudiantil, sino de la época actual en que vivimos. E insisto, esto es producto de la contrainsurgencia, del éxito y del efecto que ha tenido en Guatemala. Y lo otro que quisiera decir es ustedes, hay que hacer una sociología también de la USAC. ¿Quiénes son los estudiantes que ahora están estudiando, valga la redundancia, dentro de sus aulas, ¿verdad? Ya no es el hijo del obrero, el hijo del campesino, con aquella formación ideológica, aquella politización, aquellas estructuras organizativas, sino que es gente individualizada, atomizada de entrada para la Universidad de San Carlos, ideológicamente, ¿verdad? Preparada para el individualismo, hasta en los temas de la religión se habla de que más de la mitad de las personas ya pertenecen a estas facciones de la Iglesia Católica y también de la Iglesia Protestante que se centran en la fe individual y no en lo colectivo. Entonces, esa es la gente que está en la Universidad de San Carlos. ¿Cómo el movimiento estudiantil va a trabajar movimientos de defensa de masas, ¿verdad? Fuertes, robustos, con ese tipo de estudiantes? Ese es otro elemento que no debemos perder de vista. Bueno, como siempre, el tema del movimiento estudiantil y de la USAC en general es recurrente, así que pues en algún momento retomaremos esta discusión que además, como ya hemos dicho, está relacionada también a la conformación de partidos políticos y nuevos partidos políticos. Para nuestro segundo tema, vamos a irnos ya un poco más a lo internacional, pero completamente relacionado con Guatemala y es la inclusión de Guatemala en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, que esto implica, para quienes no estamos tan familiarizados con estos términos, implica o significa una mayor vigilancia internacional por debilidades en la lucha contra el lavado de dinero, lo que conlleva sanciones directas, pero también un aumento en la percepción de riesgo de país. En la práctica, esto es diferente, esto encarece y hace más lenta las operaciones bancarias como transferencias, el comercio exterior, el financiamiento, hace que también haya una mayor desconfianza o haya desconfianza en inversionistas e incluso puede aumentar el costo de la deuda pública. Y bueno, básicamente, aunque regularmente no estamos tan acostumbrados a hablar de lo financiero y lo económico, pues esta lista gris sí tiene su repercusión en Guatemala, puesto que eso significa un mayor control. Cuando digo internacional, pues básicamente es decir Estados Unidos, y sabemos cuál es la situación de Estados Unidos actual y qué significa esto para el control de las finanzas guatemaltecas. Em, Dejo entonces a mis compañeros si quieren abordar este tema. Yo sé que Gary lo hace muy bien. Bueno, muchas gracias por si lo hago bien, no sé, pero yo creo que hay que empezar a distinguir los dos grandes procesos, ¿verdad? Uno son un paquete anticorrupción y transparencia, ¿verdad? Que finalmente refiere a el tema de la ley integral contra el lavado de dinero u otros activos y el financiamiento para el terrorismo, básicamente la iniciativa 6593 que está en el Congreso en este momento, que básicamente lo que busca es modernizar la legislación vigente que está desde el 2001 y que fue reformada en 2005. Es ampliar sujetos obligados, una incorporación de un enfoque basado en riesgo, de nuevo, basado en riesgo dentro del sistema financiero internacional y fortalecer una debida diligencia y reportes de operaciones sospechosas. Eso básicamente lo que quiere decir es que los bancos reporten más activamente
a los bancos internacionales para, en teoría, prevenir el financiamiento para el terrorismo. En ese sentido, creo que tiene una doble estándar, porque una lógica es este sistema de anticorrupción y transparencia, que es un paquete que incluye una ley del beneficiario final, una ley de protección de denunciantes irregulares, un acuerdo gubernativo de sistemas de integridad y un acuerdo gubernativo de proveedores transparentes. Eso es lo que estaría buscando el Gafi para analizar el próximo año. Pero esto básicamente es algo que nunca había pasado, donde todo el sistema financiero, el CACIF, el sistema bancario, está unificado y presionando al Congreso. Cuando está pasando eso es que algo está pasando raro, ¿verdad? Porque en el país no puede ser que estas personas que siempre están en contra del beneficio del progresismo quieran beneficiarse tanto de una ley. Y lo que busca el Gafi es poner un ojo más crítico cómo se está financiando y si se está lavando dinero o no. Y eso no solo es en Guatemala, sino a nivel internacional. Y aquí vienen como algunos elementos importantes. Vienen reformas significativas al Código de Comercio, al Código Notariado, a la ley de lavado de dinero e incluso a la ley que regula servicios de seguridad privada. ¿Por qué? Porque son formas donde se están lavando dinero, porque son formas en las cuales notarios, empresas, están generando procesos oscuros. Y en Guatemala sabemos que eso está pasando, ¿no? Entonces creo que hay que empezar a tener claridad de cómo poder empezar a verificar estos avances, pero sobre todo quién los está imponiendo y cuál es la finalidad. Lo está imponiendo un grupo de acción financiera internacional que lo que busca es regular el sistema capitalista global dentro del sistema financiero, pero el sistema global de derechos, que es sobre la que se debería basar el orden internacional, no está generando avances significativos. Entonces, ¿por qué estamos avanzando tanto en un sistema de protección financiero si el sistema de protección de derechos no se está respetando? Y tal vez este apartado internacional podemos discutirlo en la segunda ronda. Sí, al respecto, me parece clave lo que menciona Gary, que es una legislación que no va a buscar limitar, ¿verdad?, la acumulación de capital, sino hacerla más eficiente. Y por otra parte, el hecho de que algunos actores estén coincidiendo con el presidente Arévalo, con su ministro de Economía, ¿verdad?, dentro del marco de la formalidad. Y lo que hemos visto en las noticias también, y se refleja esto claramente en el Congreso, es que en cambio hay algunos actores aquí en Guatemala que sí se oponen al mismo. Y entonces, en este caso estamos hablando de un ejemplo típico de la narcopolítica, ¿verdad? Es decir, todas aquellas personas que viven específicamente de el lavado de dinero. Incluso están viendo en las redes, estamos viendo cómo están planteando esta idea algo loca de la izquierda y de cómo es una agenda para limitar las inversiones y están hablando nuevamente de que al capital hay que dejarlo a sus anchas, ¿verdad? Pero claramente son actores vinculados específicamente con el lavado de dinero, del cual, eso hay que decirlo también, no se exime a los propios bancos. Bueno, para la segunda ronda de comentarios sobre este tema, yo quisiera también que pudiéramos aterrizar sobre el impacto que tiene en la economía, que dos notas al pie. Primero, Juan Pablo Díaz los nombres, no lo deje así al aire. Y segundo, es ministra de Economía, no ministro. Pero bueno, primero saber, con solo saber quién está detrás de una ley, pues ya nos podemos dar una idea, ¿verdad? Como hemos dicho, de qué o hacia dónde va. Y segundo, ¿cuál sería el impacto? Esto es más un picar un poco el hormiguero que tendría en nosotros. Y lo pongo de esta forma porque creo que es como nos ayuda a comprender por qué debemos velar por una ley que posiblemente de otra forma no conoceríamos o dejaríamos pasar. Yo creo que hay que empezar a ver lo que internacionalmente estamos hablando de capitalismo sí o sí, ¿verdad? O sea, no se está perdiendo de ninguna forma el sistema capitalista. Creo que hay que retomar una nota que se publicó esta semana en Plaza Pública, muy interesante, que le hicieron una entrevista a el anterior ministro de Finanzas, Fuentes Knight, precisamente, que habla de qué tipo de capitalismo se puede desarrollar y plantea que puede ser un
sistema capitalista que obedezca completamente a controles internacionales, como lo está planteando el Gafi, que es honestamente un sistema de controles internacionales totalmente favoreciendo al gran capital, o un sistema que obedece a la narcopolítica, como mencionaba Juan Pablo. Tal vez haciendo una lectura crítica de lo que va a suceder es que Guatemala debe aprobar esta legislación para proteger el sistema financiero. De nuevo, proteger el sistema financiero que conocemos, que tiene sus amplias críticas. Y sobre todo para evitar un aislamiento o reducir costos de transacciones internacionales. Y esto es importante porque afectaría directamente al bolsillo de los guatemaltecos, porque sabemos que los bancos y el gran capital lo que quieren es, si algo les sale más caro, a quien se lo cobran es al usuario. Y esto es el cómo funciona el sistema capitalista. Oh, gracias, sistema. Pero esto es muy preocupante porque va a empezar a utilizarse un nuevo sistema de mercado como fintech, ¿verdad? Estas tecnológicas financieras que empiezan a utilizarse como formas más rápidas para evitar los pagos de los bancos y transacciones más opacas. E incluso ese contratismo estatal que se está generando, que es bastante oscuro en la práctica. Y al final la política... y la pregunta hacia la política central debería ser, ¿la ley va a perseguir a redes y a la acumulación ilícita de poder económico real? ¿O solo va a ampliar la burocracia y vigilancia sin tocar a los grandes beneficiarios? Que aquí es donde tenemos que realmente ser críticos. No es decir, ah, sí, Gafi, nos vas a salvar, sino ¿para qué se está generando todo esto? Y si realmente la lógica es prevención del lavado de dinero, es prevenir la acumulación ilícita y el poder económico real, limitarlo para que las grandes burocracias financieras no sean las únicas beneficiarias. Y pensar también en la gente, porque la gente tiene que tener un sistema financiero que esté pensado para la gente, no para el gran capital. Sí, yo solo quiero terminar con una última idea y es que la lucha contra el lavado de dinero forma parte de la lucha contra la corrupción. Y ese capítulo creo yo que ya se cerró en Guatemala, ¿verdad? Y por no sé cuántos años se cerró durante el periodo de Consuelo Porras y todo lo que esto gira alrededor, la protección de la Corte de Constitucionalidad y de las Cortes, la regresión de los casos, la manera en que se le devolvió el dinero a Valdizón. Ahorita en la nómina de fiscales de Ministerio Público que ya vamos a ver, no se trabaja o no se pide o no se espera, no se quiere que se hable de criminalidad compleja, sino de los delitos de cuentagotas, ¿verdad? Porque la lucha contra la corrupción ya no... es tolerable nuevamente para los actores, en este caso tanto CACIF, bancos, etcétera, como narcos y políticos, porque lo que demostró la CICEG es que todos están coludidos, ¿verdad? Y entonces en este caso yo creo que lo que van a buscar simplemente es una fórmula que le sirva al sistema financiero nacional para blanquear su cara ante el sistema internacional, eficientarlo, ¿verdad? Hacer más ágiles las transacciones, como bien ya lo explicaron ustedes dos, y me parece que se va a terminar siendo pues la fórmula que encontrarán en los próximos días, aunque haya un grupo como los narcopolíticos que ni siquiera esa parte quieren regular, ¿verdad? Aunque no les afecta, porque no va a haber quien persiga e investigue. Muy bien, y con estos comentarios cerramos esta segunda ronda y vamos entonces ya hacia el final de este programa con las cosas que vemos un poco para el futuro. Vamos a empezar, por supuesto, con el MP y la disputa de el control o el poder de la justicia. Después de 8 años, además de Consuelo Porras, y la pregunta es si este nuevo MP va a ser una herramienta para desmontar toda esta persecución y la impunidad que ocurrió en los últimos 8 años o va a ser únicamente una transición administrada por las mismas redes judiciales y conservadoras. Seguramente es algo que vamos a ver en el desarrollo de esta semana. También por acá quisiéramos hablar de la protección de datos personales, específicamente la ley de ciberseguridad. Y creo que también la ausencia completa que existe una ley de protección de datos en Guatemala. Mucho se ha hablado de la ley
de acceso a la información que no tiene nada que ver con una ley de protección de datos. Es muy importante tener eso en claro y sobre todo la excusa que se está utilizando. Y precisamente sobre estos ataques y hackeos que mencionamos al inicio, pone en relieve qué va a pasar con una ley de protección de datos personales. Porque al final no es proteger al sistema estatal, ¿verdad? No es proteger al Estado digital guatemalteco para que no lo hackeen, sino es que no hackeen los datos de las personas, que no se utilicen con fines comerciales, que no se tengan sobre todo una vulnerabilidad de toda la información que estamos dando. ¿Cuántos datos sensibles tenemos? La protección de huellas digitales, de nuestros rostros que hemos entregado a autoridades nacionales. Es sumamente preocupante que en Guatemala aún no se siga discutiendo una ley de protección de datos personales. Somos uno de los 3 países a nivel latinoamericano que ni siquiera tiene una ley de protección de datos. Es no solo paupérrimo el estado de la protección de las personas en Guatemala, sino altamente preocupante a nivel regional. Bueno, seguramente seguirá sucediendo esta semana porque es un debate bastante amplio y hay que ver también cómo se desarrollan estos ciberataques y que no sean justamente, como decía Gary, una excusa también de hipervigilancia. Bueno, llegamos al final de este episodio. Por favor, como siempre, les hacemos la cordial invitación, pero en serio, a seguirnos en YouTube, en Instagram, en TikTok, en X y en Facebook. Pueden activar la campanita y los recordatorios tanto en YouTube como en Spotify y en Apple Podcast para estar siempre al día con estas vueltas del poder en laberinto político. Gracias siempre por comentar, compartir y darle like. Hasta la próxima. Nos vemos en 15. Feliz quincena.